Ahí sí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un Piclaflor chilensis. Esta es una especie nativa de Chile, ¿no es cierto? Que es el que nosotros vemos en el jardín, los que tienen posibilidad de verlo. Y tienen como adaptaciones morfológicas, ¿no es cierto?, para poder realizar ese proceso. En este caso, la adaptación morfológica que tiene este animalito, que es muy bonito, es el largo pico, ¿no es cierto?, que le permite entrar hasta el fondo de la flor y poder recoger el néctar, y como tiene que entrar hasta tan al fondo, ¿no es cierto?, su cabeza queda llena de polen, que cuando visita una célula, una plantita vecina, ayuda a su polinización. Y a ese proceso se le llama coevolución. ¿Bien? Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Las mariposas que nosotros vemos aquí y que habitualmente perseguimos y le damos un trapazo a las pobres, no lo hagan porque ellas también son agentes polinizantes, ¿ya? Y estas polillas grandotas no son las que se comen la ropa y esas cosas, sino que son las chiquititas. Y teníamos la reproducción sexual, donde habíamos visto que la reproducción sexual, cuando hablamos de este concepto, consiste solamente en el intercambio de ADN entre el ovocito y el espermio de los sujetos de una especie. Ahora, esa combinación sexual de dos células distintas, cada una con su propio material genético, le permite a las especies tener una alta variabilidad genética. Por lo tanto, cuando yo combino el material genético de un sujeto con el material genético de otro, al formarse el nuevo sujeto trae una información genética absolutamente nueva, distinta a la del padre y distinta a la de la madre, con algunas características comunes, ¿no es cierto?, a la especie, obviamente, pero el niño o el animal o la planta que se reproduce en forma sexual siempre va a tener variabilidad genética. Y acá, ¿no es cierto?, te parece que este fue el último monito que vimos la clase pasada, donde acá tenemos el ovocito aportado por la hembra y el espermio aportado por el macho. Cada uno aporta la mitad de su material genético para formar un nuevo individuo, donde el nuevo individuo va a tener un cromosoma del papá y un cromosoma de la mamá para generar un nuevo descendiente. Y en este caso, de esa manera, se transfieren aquellos caracteres que le han permitido a esta especie sobrevivir en el tiempo. Y lo mismo pasa con las plantas con flores, que en este tiempo la podemos ver. Cuando ustedes observan estos estambres donde está el polen es lo que correspondería al espermio en humano, ¿no es cierto? Y dentro de la flor está esta estructura que es el ovario, donde dentro del ovario están los óvulos, que cuando entra el polen por aquí, ¿no es cierto?, entra por el estilo, fecunda al ovocito que está aquí para después transformarse en una semilla. Y la semilla, ¿no es cierto?, sería entonces el embrión de una planta. ¿Bien? De un durazno, de un ciruelo, de un membrillo. Por ejemplo, cuando forman flores, la flor sería el aparato reproductor de la planta. ¿Por qué la flor es el aparato reproductor de la planta? Porque tiene en un extremo la parte masculina, que son los estambres donde está el polen, y la parte femenina, donde está el ovario con los ovocitos. Después este ovario madura con las semillas dentro, formando la fruta. Por lo tanto, ese ovario se transforma en un útero maduro, y cuando tenemos la fruta ya con semilla interior, significa que tenemos un útero maduro de esa planta. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de la especiación. Cuando hablamos de especiación, hablamos de la transformación de una especie primitiva en una especie nueva. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ocurre la especiación? Obviamente por la presión de selección. Entonces aquí tenemos la especiación. Yo les puse este diagrama con algunas cosas que hemos visto previamente, ¿no es cierto? Tenemos que la especiación consiste en la formación de nuevas especies con una historia evolutiva y ancestral, ¿no es cierto?, con gradualismo, que ya lo vimos, diversificación en el tiempo y en el espacio, y generación de razas o subespecies, ¿ya? Entonces, ¿por qué se extinguen las especies? Por un proceso natural,
por efectos antrópicos, ¿no es cierto?, por efectos de la misma especie, por aislamiento, por la deriva génica, ¿se acuerdan? Por el azar, no la sal. La variabilidad de la población, o sea, la población poco variable, el ritmo de crecimiento, la alteración en el hábitat, que es lo que se ve más actualmente, la consanguinidad, o sea, que las especies se reproduzcan dentro de su misma familia cuando son muy pequeños, y la ancestría, o sea, por producto del ancestro común. Entonces, la especiación permite transformaciones ambientales, ¿no es cierto? Cambia el nicho, el hábitat de la especie, cambia el clima, el sustrato del terreno, por una adaptación local, ¿no es cierto? Después tenemos la especiación también tiene que ver con el aislamiento reproductivo, o sea que la especie no pueda renovar su material genético porque queda aislada en un hábitat y eso la obliga a evolucionar. Y acá decimos que hay barreras presigóticas, o sea, antes de que se forme el huevito, hay cambios genéticos en la población, ¿ya? Y la especiación también se ocurre, ¿no es cierto?, por un sistema común de fertilización, entre cruzamiento, o sea, entre los mismos sujetos de la misma parentela, que la descendencia que se genere sea fértil, o sea, pueda crear a su vez hijos que sean genéticamente compatibles, ¿ya? Que haya intercambio de genes, que la reproducción sea homogénea, o sea, que sea igual en todo el grupo, con un acervo genético, o sea, con una información genética fuerte, con grupos naturales, aquí obviamente sin manipulación humana, que tengan posibilidad de intercambiar ese ADN, o sea, que exista la posibilidad de que exista un periodo reproductivo, por ejemplo, que haya variabilidad en los sujetos, que los sujetos sean distintos y que el individuo por sí mismo sea una unidad reproductiva. O sea, este es un gráfico bien resumido. Entonces, cuando hablamos de especiación, vamos a indicar qué es el medio o la forma a través de la cual naturalmente una especie se transforma en otra, ¿ya? Habitualmente esto se puede dar en poblaciones. Cuando hablamos de población, aquí chiquillos hablamos de un grupo de sujetos que pertenece a la misma especie, ¿ya? No estamos hablando de un grupo de sujetos con conductas determinadas, sino que hablamos de grupos de individuos de la misma especie. Por ejemplo, una población de leones, una población de llamas, una población de araucaria, es porque están formados por los mismos individuos, ¿ya? Habitualmente la especiación se produce cuando la especie está aislada reproductivamente de una población previa, ¿ya? Y por lo tanto, como yo aíslo a una población, cada población va adquiriendo características genéticas comunes a su grupo, lo que después hace que sean dos especies distintas, como el caso que veíamos del ñandú en América y del avestruz en África. Ahí hubo un proceso de especiación porque hubo un aislamiento genético de los sujetos, ¿ya? Ahora, el proceso de especiación es un proceso lento, entonces a lo largo de los 3.800 millones de años que tiene más o menos la vida en el planeta, se ha dado origen a una gran diversidad de especies producto de este proceso de especiación. Entonces, cuando hablamos de especie, hablamos de un grupo de individuos, acá tenemos hartas especies, donde los sujetos de la población se pueden cruzar entre sí y producir hijos viables, o sea que los hijos a su vez también se puedan reproducir. Ahora, esa es una especie. Si hay dos especies que se mezclan, dos especies distintas y tienen descendencia, y esa descendencia es infértil, no tienen capacidad de reproducirse, se habla de un híbrido. Y los híbridos son estériles, ¿ya? Entonces la especie, chiquillos, es la unidad reproductiva, claro, porque la especie es la que se va a reproducir, ¿ya? Y cuando se forman en conjunto dan origen a una descendencia fértil y eso nos da origen a una población. Por lo tanto, a partir de la especie yo puedo tener la población. Y acá tenemos una variedad de especies animales, no hay ninguna planta. Bueno,
pero ¿no es cierto? La especie siempre va a ir de mano con la población. Ahora, en este caso, como yo tengo muchas especies distintas, aquí hablo de una comunidad. Si yo tengo varias especies distintas, como este dibujo que está aquí, estoy hablando de una comunidad. Ya, ¿qué es lo que producen las especiaciones? Hay factores ambientales o del ecosistema o del clima que producen la especiación. Entonces, el primer tipo de especiación es la alopátrica. Entonces, ¿en qué consiste la especiación alopátrica? Por ejemplo, acá yo les puse un bosque que está en un ecosistema X, y esta especiación alopátrica consiste en que este ecosistema sufre, por ejemplo, un gran cataclismo, un terremoto, una erupción volcánica, puede ocurrir, por ejemplo, una gran inundación, separando este ecosistema en dos. Por ejemplo, aquí se formó un río, como ustedes ven, y quedaron las especies separadas. Entonces aquí se produce una separación geográfica, ¿ya? Hay una barrera geográfica que impide que la población original, que eran estos pinos verdes, se puedan reproducir con estos otros. Entonces aquí se produce un aislamiento reproductivo producto de una barrera geográfica, quedando un grupo de sujetos con las características comunes que tenían previamente y un grupo de sujetos nuevos que va a proceder a evolucionar y a cambiar genéticamente. Entonces esta se llama especiación alopátrica, que es una especiación que se genera en una especie cuando se produce una barrera. Hay una barrera geográfica, pueden ser ríos, montañas, mares, desiertos, ¿no es cierto?, que interrumpen el flujo de genes entre acá. Claro, porque esta barrera es muy grande, ¿no es cierto? Por lo tanto, impide que esta se pueda reproducir con esta, generando la misma especie previa. Entonces, esta barrera genética nos permite tener una especiación que se llama alopátrica. Nosotros aquí tenemos una barrera geográfica súper importante que nos desconecta del resto del continente, que es, por ejemplo, la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es una barrera geográfica, o el desierto de Atacama también es una barrera geográfica. ¿Se dan cuenta? Entonces eso nos hace tener a nosotros una especiación de tipo alopátrica. Por eso el monito del monte existe solamente en Chile y no está ni en Argentina, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en ningún país vecino, porque nuestra barrera impide que podamos compartir ese material genético con los vecinos, ¿ya? Y acá tenemos una formación de barrera geográfica, ¿no es cierto?, en un comienzo, donde ambas especies, aquí una especie de ave podía compartir el hábitat, porque no había una barrera muy notoria. En cambio, después, cuando se formó la cordillera, ambas especies tendieron a mutar porque incluso los ecosistemas cambiaron. Entonces, al cambiar el hábitat, la especie, que ustedes saben, tiene que adaptarse a ese nuevo hábitat y esa adaptación conlleva un cambio genético, lo que implica evolución. Entonces, acá tenemos una especie y otra especie, ambas productos de un ancestro común que ocupaba el hábitat cuando no existía la barrera geográfica, ¿ya? Y esa es una especiación alopátrica, producto de una barrera geográfica. Entonces aquí podemos tener un ejemplo nosotros de un ancestro común que dio origen a todas estas especies de aves, ¿no es cierto?, partiendo por el ñandú, el avestruz y estas otras especies producto de barreras geográficas. ¿Bien? Por ejemplo, la especiación de camélidos, que a nosotros nos toca más directamente, ¿no es cierto?, que provienen del dromedario, que después se bifurcó en camello, ¿no es cierto? Tenemos la llama, la alpaca, el guanaco, la vicuña, que son todos producto de un ancestro común que existió primero en el sector de África. Entonces, cuando el continente primario, ¿no es cierto?, la Pangea, se dividió en Gondwana y la Eurasia y después en América, Europa, Asia, Oceanía, y me falta uno, no me acuerdo, se me fue, se produjo esta diversificación de especies, una especiación de tipo alopátrica. Y esta especiación es otra que es simpátrica.
La especiación simpátrica no tiene que ver con barreras geográficas ni por separación de continentes, sino que dentro de una población de individuos hay un grupo que se diferencia del resto por motivos de competencias, principalmente competencia por el hábitat, por la alimentación, ¿no es cierto? Y hace lo mismo que las barreras geográficas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a este fenómeno se le llama un aislamiento ecológico. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver en la población de pinos originales, internamente se genera una nueva especie que seguramente va a tratar de competir con la especie primitiva por el espacio, por la luz, por la nutrición, ¿ya? Y esto va a generar un aislamiento reproductivo. Obviamente, ¿por qué un aislamiento reproductivo? Porque estos sujetos que están ahí en los pinos nuevos van a poder reproducirse solamente entre ellos y no con los pinos vecinos que están acá. Entonces, cuando se produce una especiación simpátrica, se ocurre dentro de la misma especie y dentro del mismo hábitat, pero habitualmente por un factor de competencia. Entonces, la competencia genera una especie nueva que queda aislada reproductivamente de la población previa u original. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos tener otro ejemplo donde tenemos que la misma mosquita que en un comienzo trabajaba solamente en una manzana, ahora evolucionó porque en el bosque hay dos tipos de manzanas distintas, manzanas rojas y manzanas verdes. Entonces, el insecto se adapta, ¿no es cierto?, o evoluciona para alimentarse o de manzana roja o de manzana verde. Entonces ahí tenemos una evolución simpátrica. Dentro del mismo ecosistema, los sujetos cambian porque el ecosistema cambió y les colocó algún tipo de dificultad. El ejemplo típico de evolución simpátrica fue la que describió Darwin, ¿no es cierto?, con los pinzones de Galápagos. Entonces él partió con un ancestro común, donde cada pinzón que evolucionó en las Islas Galápagos lo hizo siguiendo los patrones de alimentación o la disponibilidad de alimento que había en el hábitat y el tipo de hábitat. Entonces aquí nosotros podemos observar que cada uno de estos pinzones tiene un pico y una coloración diferente dependiendo del hábitat donde él fue a dar y generó una especie nueva. Por lo tanto, de un pinzón original, nosotros ahora tenemos 13 pinzones distintos, cada uno por presiones ambientales. ¿Ya? Entonces, como resumen, tenemos que la especiación simpátrica nos da especies distintas dentro del mismo hábitat. Por ejemplo, acá tenemos una parte de África, ¿no es cierto?, donde está Uganda, Kenia, Tanzania, etcétera, donde podemos observar esta variedad de peces chiquillos ocupando un espacio muy pequeño, donde cada uno generó un aislamiento reproductivo y por lo tanto una especiación a partir de este pececito original. Entonces, este pececito original pasó por el proceso de especiación, dando origen, ustedes pueden ver ahí, a una gama de peces distintos al original. ¿Por qué? Porque obviamente se produjo un aislamiento reproductivo dentro de su mismo ecosistema. Por lo tanto, aquí comparten el ecosistema, pero cada uno obtiene de esos ecosistemas lo que le necesita para poder sobrevivir. Y eso es una especiación simpátrica. Simpátrica significa que ocurre dentro del mismo ecosistema. Y la alopátrica, entonces, es cuando ocurre una separación por una barrera geográfica. Y acá tenemos, por ejemplo, una especiación alopátrica, para que ustedes vean la diferencia. Aquí se genera una barrera geográfica, que es un río, generando que la población quede separada en dos grupos, donde esta población después, ¿no es cierto?, por el proceso de presión de selección, van evolucionando y convirtiéndose en una especie distinta a la previa o a la original. Y acá la especiación simpátrica nos indica que dentro del mismo ecosistema se producen cambios. Ustedes ven,
Aquí el ecosistema cambió, aparecieron los árboles, y al aparecer nuevos habitantes o nuevos componentes del ecosistema, las especies primitivas tienen que adaptarse a ese nuevo ecosistema y van evolucionando, ¿no es cierto?, y cambiando a especies diferentes, generando el proceso de especiación. Y acá tenemos un ejemplo de hibridación estéril, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, este caballito, que es la mezcla de un caballo grande y uno pequeño, dando origen a esta especie, una mezcla un tanto amorfa. Tenemos aquí la... ay, ¿cómo se llama esta? Ya, me voy a acordar. Y mire que hicieron una cruza entre un burro y una cebra, generando este organismo que también resultó siendo estéril. Estas son las que usaban, no me puedo acordar cómo se llaman. La mezcla entre un burro y un caballo es una mula. Y esta mula, ¿no es cierto?, fue usada durante mucho tiempo con fines de trabajo en el campo o en las salitreras, que la usaban exclusivamente para animal de carga. Y la mula también es un híbrido estéril con el cual, ¿no es cierto?, se obtenían solamente herramientas de trabajo. Ahora, esta formación de híbridos, chiquillos, en forma natural, no llegan a desarrollarse como organismos completos. Habitualmente mueren durante o en la gestación o después de la gestación por efecto de los padres. Los padres no toleran la presencia de híbridos. Habitualmente los híbridos aparecen por selección artificial. Aquí hubo manipulación humana de estas especies, ¿ya? Entonces, la parapátrica es otro tipo de especiación. Ocurre cuando dos poblaciones divergen en territorios adyacentes. Divergen quiere decir que se separan en territorios vecinos, ¿ya? Por eso dice, divergen en territorios adyacentes. Adyacente es algo que está al lado, ¿ya? Y este es un tipo de especiación un tanto conflictiva, porque aquí, ¿no es cierto?, se podría decir que hubo una divergencia alopátrica, o sea, con una barrera geográfica. Por ejemplo, nosotros podemos tener una evolución parapátrica producto del desierto de Atacama, donde las especies que quedaron al sur, o sea, en Chile, se diferenciaron de las especies que quedaron al norte, o sea, en Perú, Bolivia, que son nuestros países vecinos del norte. Por lo tanto, la distribución de especies se hace de acuerdo al hábitat donde ellas quedaron producto de esta barrera geográfica, ¿ya? Y eso se da, por ejemplo, en las hierbas tienen esta diversificación parapátrica, especialmente porque suelen ser mucho más colonizadoras que los animales. Una vez que llegan las plantas, ustedes saben, llegan los animales. Entonces tenemos una especie acá, en suelo sin contaminar, y al ladito, o sea, adyacente a este suelo sano, hay un suelo contaminado donde aparece una nueva especie adaptada para ese hábitat, ¿no es cierto?, con residuos mineros. Entonces esta sería una evolución parapátrica. Entre dos terrenos distintos, una especie diverge, ¿no es cierto?, se separa de la especie original para generar una especie nueva. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos o patrones evolutivos que determinan la especiación? O sea, ¿por qué se producen especies nuevas? Obviamente por la variabilidad genética, hay una mutación en el ADN, por el aislamiento, una vez que una especie queda aislada de su población, tiende a evolucionar, porque si no, ustedes saben, se extingue. Y el aislamiento reproductivo hace que los materiales genéticos se vayan repitiendo en ellos, generando evolución o cambio, y eso va generando especies nuevas. Obviamente la competencia, si uno no se adapta para obtener lo que necesita para vivir, simplemente se muere. Por lo tanto, las especies tienen que competir por el hábitat, el alimento y la reproducción. Después tenemos un proceso que se llama radiación adaptativa. La radiación es la dispersión de la especie en un hábitat, ¿ya?
Habitualmente aquí la radiación adaptativa va dentro de un continente o de un océano. Habitualmente es muy difícil encontrar las mismas especies en lugares muy distintos, con excepción de las aves que pueden migrar. La radiación adaptativa, ¿no es cierto?, la podemos observar incluso aquí en América del Sur, por ejemplo. Tenemos especies que viven solamente en América, ¿no es cierto?, cerca de Venezuela, Colombia, los países del norte de Sudamérica, otras especies que viven en el centro de Sudamérica, por ejemplo, en Brasil, Uruguay, Paraguay, y otras especies que habitan el sur de América, como en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, ¿ya? Entonces tenemos especies que convergen, o sea que de un grupo de especies distintas llegamos a una sola, o divergencia, que de una sola especie llegamos a especies diferentes. Y la variabilidad, entonces, es una condición necesaria para que ocurra la evolución. O sea, mientras más variabilidad genética haya entre los individuos de una población, mucha mayor posibilidad de esa especie de sobrevivir. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una alta variabilidad genética. ¿Por qué? Porque tenemos la combinación de muchos genes, ¿cierto? En cambio, mientras menos genes haya en una población, menos posibilidad tiene de evolucionar porque está aislada reproductivamente, ¿ya? Entonces, mientras mayor combinación de genes haya entre los individuos de una población, mayor posibilidad de sobrevivir. Y aquí tenemos aislamiento, ¿no es cierto? Factores que producen aislamiento, las montañas, ¿no es cierto? Los ríos, los océanos. Acá tenemos el aislamiento producido por un río, por una zona del hábitat, por ejemplo, una zona poblada de árboles y una zona desértica, por, ¿no es cierto?, una barrera de hielo también generan aislamiento, el exceso de inundaciones, ¿no es cierto?, una parte de humedad con falta de humedad, exceso de radiación solar, zonas distintas en un hábitat, zonas de hielo, bosque y pradera, zona de desierto con arena y piedras, y zona de luminosidad en el océano, donde la zona más cercana a la superficie tiene más luz que la zona profunda que tiene menos luz. Entonces, todas esas cosas pueden generar aislamiento reproductivo y evolución alopátrica, simpátrica y parapátrica. ¿Ya? Y el Interesante, profe. ¿Ah? Esto es interesante, profe. Sí. Entonces después tenemos el aislamiento reproductivo, chiquillos. El aislamiento reproductivo es cuando las especies tienen pocos individuos de la población para entrar en reproducción, ¿ya? Entonces el aislamiento reproductivo también impide que especies que sean distintas se reproduzcan entre sí, ¿ya? Cuando las especies son distintas, no se producen sujetos fértiles en una población. O sea, un chimpancé no se podría reproducir con un gorila por mucho que ellos hagan intercambio sexual de gametos. ¿Por qué? Porque genéticamente son incompatibles. Cuando hay dos sujetos que son genéticamente incompatibles, no pueden generar descendencia, ¿ya? Entonces, para que aparezcan nuevas especies dentro de una población, tienen que existir algún mecanismo de aislamiento de grupo de individuos para que se produzca la especiación, ¿ya? Y existen tipos de aislamiento reproductivo, que los vamos a ver en la próxima clase, que son los mecanismos de aislamiento presigóticos y los poscigóticos. Pero para que sepan, presigótico es antes que se forme el huevito, antes que se forme el embrión, y poscigótico es posterior a que se forme ese huevito, ¿ya? O ese embrión. Y eso lo vamos a estudiar la próxima clase. De todas maneras, yo hoy día les voy a publicar la actividad para que ustedes la tengan y vayan trabajando en ella. ¿Bien? Entonces nosotros nos estaríamos viendo el próximo viernes en la clase de ecología y el miércoles en la clase de ciencias para la ciudadanía. ¿Bien? Y aprovechen de hacer sus tareas. Profe, una consulta. Dime. ¿Dónde sube las clases?